han estado aquí, pero no obsta eso, que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Segundo, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo por la gracia que Dios nos da. Hacerlo en nuestras fuerzas no solo no es sabio, sino que no honra a Dios. Entonces dependemos de Dios absolutamente para todo. Padre glorioso, Señor, nos dirigimos a ti de la manera más reverente, no meramente religiosamente, Señor. Estas vidas, empezando por mí y todos los que hay aquí, Señor, te costaron tu sangre, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor. Por eso, Padre Santo, nos presentamos hoy ante ti, Señor, y ponemos delante de tu presencia no solo lo que hacemos en este lugarcito, sino lo que hacen millones y millones alrededor del mundo para traerte una adoración, Señor. No solamente que tú mereces, sino que tú demandas, Señor. Aún así no somos competentes para ello. Por eso suplicamos tu gracia sobre nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento. Gracias, hermano. Que me puedan acompañar, estoy en Juan capítulo 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre te honrará. Es claro que no tengo mucho tiempo para hacer una exposición como se debiera de lo que está sucediendo acá. Pero si ustedes notan, 3 veces se utiliza este término servir. Si alguno me sirve, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere. Entonces, hay 3 cosas básicas que voy a decir. Primero, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el contexto en el que las está diciendo. Es la última intervención pública antes de reunirse en privado con sus discípulos el jueves santo. Pero tercero, escuche, como si eso fuera poco. El contexto es del versículo 20, que no lo voy a leer porque quiero que nos hagamos unos desafíos. Nos hagamos en plural, yo más, y para mi amado consiervo Guillermo también. Él sabe que solos nos desafiamos, que en reuniones ministeriales nos desafiamos, porque no damos por entendido que ya somos unos siervitos, no. Al que más tiene, más se le demanda. Entonces esto es para todos. Y sobre todo, como lo vengo diciendo, hay personas que Dios en su soberanía ha estado trayendo para predicarles el evangelio, pero han estado conociendo qué es la iglesia, qué es el servicio. De hecho, mire, aquí está, en este espacio. ¿Qué es servirle a Dios? Uy, no, yo ya lo sé, no es sino ir a la iglesia por la mañana los domingos y ya. ¿Será eso lo que enseña la Biblia? ¿Será eso lo que tenemos que entender? ¿Qué es servirle al Señor? Y obviamente este no es un espacio para ser denso e intenso para esto, pero aquí son palabras del Señor Jesús. Si alguno me sirve, y recordemos, estamos en un contexto donde Él está con todos sus discípulos. Si alguno me sirve, sígame. Y escuche, ya está por ir a la cruz. Estamos hablando en lo que se conoce como la Semana de Pasión. Sígame. Seguramente no lo podían seguir montarse a la cruz, seguramente no lo podían seguir después en la ascensión al cielo. Pero hay unos contextos bien interesantes para que casi que él siempre, cuando dice sígame, eso tiene unas connotaciones. Esta palabra específica quiere decir
siga mi mismo camino. Y escuche lo que él está diciendo en el versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto lo estaba diciendo para él. Él iba a morir y el producto de su muerte eso iba a llevar mucho fruto. Pero aquí hace una aplicación que es muy importante para nosotros. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si hay algo en lo que estamos incurriendo hoy, todos los seres humanos, incluyendo cristianos evangélicos, es que valen más nuestros intereses personales que los intereses de Dios. Eso es bastante triste. Y por eso él concluye este párrafo. En las Biblias, sobre todo en la Reina Valera 60, hay una división. Versículo 20 al 26, y luego el 27 pasa a otro. Entonces lo dividen ahí con un propósito específico. Cierra esta intervención donde muchos le estaban buscando porque querían conocerlo. Querían. Y hoy, en ocasiones, la religión se convierte más en una novedad que en un entendimiento acerca de los verdaderos propósitos de Dios. Si alguno me sirve, yo lo diría, desde mi conocimiento bíblico, que aquí está sentando doctrina profunda acerca de lo que es seguirlo y servirlo. Ahora 8 días les decía que tengo mucha experiencia acerca de conocer la iglesia por dentro, por fuera, de todas las maneras, sirviéndolas de adentro, sirviendo desde afuera. Y veo uno cosas muy ejemplares. Hace unos 8 años llegó a nuestra iglesia una parejita. Él tenía para su entonces unos 75 años y ella por lo menos unos, yo creo que casi 10 menos, por ahí. Ya acababan de llegar y se ofrecieron, pastor, déjeme, pintaron la sede, las goteras las arreglaron, todo lo arreglaban, la señora compraba la loza para la cocina, era increíble. El año pasado me los encontré, era una iglesia muy pequeña, de la que le estoy hablando en ese entonces. El año pasado me los encontré en una iglesia casi de 400 personas y ya estaban en el comité de bienvenida, él de 83 años y la señora y lo mismo. O sea, hay personas que en ocasiones destacan por tener ese don de servir. Les nacen, no hay que empujarlos, no hay que asusarlos, no tienen intereses personales. Todo eso pintaban y todo y sacaban de su bolsillo. No querían que los ascendiera, que los pusiera de diáconos, que los pusiera de pastores, nada, absolutamente nada. Una triste realidad me encontré hace 15 días exactamente. Ha sido siempre un hábito cuando nosotros llegamos al Amazonas, Dani y yo, que Brander, que es pastor en esa iglesia. Él vive más abajito de donde tenemos la casa y él sube, viene bien arregladito, bien. Dani, pastor. Y nosotros bajamos con él 1 hora antes de que empiece el servicio. 1 hora antes. Y siempre me gusta acompañarlo porque él es el único que está en la alabanza. Entonces, él canta con mucha pasión y me gusta mucho verlo cantar en ticuna y verlo canta con mucha pasión. Y me gusta acompañarlo. Entonces llegamos 1 hora antes a la hora. Entonces él se pone aquí a orar, a abrir el servicio. Hermanos, y de pronto uno mira, ha llegado 1 o 2, 7:30. A las 8:30 están más o menos llegando otros. Pero lo que quiero hacer énfasis es esto. Llegamos un domingo, el último domingo, antes de venirme. Él allá, y de pronto Dani cogió la escoba por allá, por un lado, porque el salón es, digamos que es el doble hacia allá de este. Es mucho más grande que este. Cogió la escoba, y yo viendo la que cogió la escoba, entonces yo también cogí la escoba por aquí.
Y me puse a barrer y nos pusimos a barrer hasta que nos encontramos al final, solamente barriendo. Qué vergüenza en una iglesia que lleguen personas nuevas que no son de ahí y que sean los que lleguen los que tengan que prestar un servicio. Nadie llega a prestar un servicio alguno. A un lugar donde llegó el Evangelio hace 50 años, donde Cristo llegó, donde Cristo se presentó como el modelo de siervo. Imagínense el director de la alabanza, que también lo hemos visto coger el que iba a predicar, en la misionera llegan a barrer la iglesia porque no hay en el lugar. Entonces, qué triste ver estos ejemplos de cómo, o sea, tenemos una perspectiva de la iglesia, y si tenemos una perspectiva de la iglesia y del servicio muy bajita, esa es la misma perspectiva que tenemos del Señor. Pero hay unos ejemplos también que destacar, y que es con los que yo los quiero retar y animar a ustedes, y no tengo mucho tiempo, pero esto vale la pena, y ahora ya voy a estar en Mateo, versículo 55. Obviamente, esto está prácticamente en el mismo contexto con una diferencia de unas horas. Escuche esto. Versículo 55 de Mateo 27. Estaban allí muchas muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Oye, qué cosa tan maravillosa. Entre las cuales estaban María Magdalena. Ahora, quiero en esta reflexión muy familiar, sin terminología técnica ni rara, decirles sobre todas las personas que están aquí recibiendo el Evangelio. Ustedes están en esa etapa recibiendo el Evangelio. Hay una relación directa entre mi conversión y yo servir a Cristo. Lo dije siendo un bebé espiritual en una iglesia muy grande hace muchos años, una iglesia demasiado grande. Para su entonces éramos como 3,000. Ya hoy eso está disparado. Dije yo, no es lo mismo servir a una iglesia y en una iglesia que servir a Cristo. Si yo sirvo a Cristo, puedo servir en cualquier lugar, lo que le contaba de esta pareja de ancianitos, o lo que hicimos Dani y yo ahorita que estuvimos en el Amazonas. No importa tú qué eres, si eres predicador, si eres titulado, no importa, tú le sirves a Dios. Aquí tenemos a María Magdalena, una mujer, y hoy quiero hacerle un homenaje. Empezamos el mes de las madres, anoche estuvimos en un evento muy bonito, le hicieron un homenaje a las madres. Créanme que a mí me rodean muchas mujeres, muchas mujeres me rodean, ¿verdad? Las quiero, las valoro, de verdad, que las valoro muchísimo. Esta semana tuve la oportunidad de decirle a una, mirándola a la cara, hermana, valoro mucho su servicio en la iglesia, lo que hace a pesar de sus limitaciones. Y aquí tenemos a María Magdalena. Escuche esto. Dice que las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Muchas mujeres. ¿Por qué lo seguían? ¿Estaban en la nómina del Señor Jesucristo? ¿Las iba a ascender a pastoras? ¿Les iba a dejar una iglesia de franquicia? Les había dado la salvación. Las había sacado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Lo primero que tenemos que entender es que hay una relación directa entre si tú tienes una convicción, ¿quién es ese Dios a servir?
No solamente que te llamó a barrer unas baldosas, no, eso es secundario, eso es un efecto. Y esta mujer, yo diría, con perdón de las damas, que sé que aquí hay varias maestras bíblicas que enseñan, que este es un modelo de una mujer a la que se le hizo un homenaje en la Biblia. Y ella no era más que una endemoniada. Uy, ¿cómo así, pastor? Que una endemoniada, ¿sí? Sabía que cada uno de nosotros, sin la conversión de Cristo, eso somos completamente endemoniados. Porque pertenecemos al reino de las tinieblas, obedecemos a Satanás, así es de sencillo. No es que no, que es que vea, no, así es sencillo. Nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cómo agradeces tú eso? ¿Cómo reaccionas? Y ahora quiero cerrar esto. Obviamente tendría mucho que decir, pero es un desafío para decirles a todos, yo y mi amado consiervo y mi amada consierva Yanecita, mi amada consierva mi esposa. El diablo está haciendo todo lo posible y hasta más para que se cumpla lo de la parábola que se cierra y él viene y se roba lo que ya se ha sembrado en el corazón. Cada vez estamos olvidando más qué es el cristianismo, qué es el evangelio, quién es Cristo, qué es servir a Cristo. Y lo reemplazamos por pensamientos humanos, por intereses personalistas. Quiero ser pastor, quiero esto, quiero que me pongan a hacer esto, quiero... No, hay una relación directa y se las voy a demostrar por la Biblia en una iglesia que fue modelo. Ahora 8 días les hablé de iglesia, porque soy un hombre de iglesia. Amo la iglesia donde quiera que vaya, pequeñas iglesias, grandes iglesias. Dios me ha dado oportunidad de estar en todas. Y es más, les voy a decir una cosa. Lo decía, esta semana fue una semana muy bendecida para mí. Gracias por los que oraron por mi cumpleaños. No suelo celebrar nada, ustedes lo saben, pero Dios lo quiso así. Y aquí hubo un hombre sentado en una reunión de hombres que estuvo muy nutrida y muy bendecida. Dios me ha traído a mí de iglesias muy grandes a cada vez iglesias más pequeñas, mostrándome que lo importante, como lo dijo una persona, el servicio a Cristo debía convertirse en su pasión consumada y exclusiva sin dar prioridad a otras cosas. Yo sirvo a Cristo. Yo no sirvo por un sueldo, nunca he sido un asalariado en una iglesia, nunca he tenido contrato, nunca me han pagado prestaciones, ni siquiera la salud, pero tenemos de todo, tenemos salud, tenemos EPS, tenemos de todo. Cada vez Dios me lleva porque me muestra que no son esas cosas, es el servicio a Cristo. Pero mire lo que le pasó a unos hermanos en la iglesia, en una iglesia que se llama de Tesalónica en la Biblia, y hay una carta que se escribió a esa iglesia que se llama Los Tesalonicenses. ¿Qué estoy diciendo al cierre de esta reflexión? Muy básica, muy sencilla, muy directa. ¿Qué estoy diciendo? Hay una relación directa en que tú sirvas de corazón a Cristo. Si tú sirves a Cristo, no se te va a dificultar servir a los hermanos, servir en la iglesia local, pero si tú no lo haces por servir a Cristo, el resto no sirve. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y solamente voy a hacer un pequeño comentario de los versículos 9 y 10 del capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Lo hemos dicho una cantidad de veces, no una cantidad de veces. El ser humano de este lado de la eternidad que no ha sido glorificado tiene una fábrica de ídolos en su corazón. Hay veces Dios le da el discernimiento para reconocer algo, pero siempre será una realidad. Hay prioridades que se van. Todo lo que tú pongas antes de Dios es un ídolo.
y Dios no está agradado con eso. Entonces, una evidencia de una conversión verdadera no es que tú hagas una oración de fe, no es que tú hagas un rezo, no es que tú vengas a la iglesia todos los domingos, no es que tú seas pastor, tampoco, para meterme, no. Escuche esto, ¿cómo os convertiste? Aquí está hablando de conversión. De los ídolos, o sea, me volví de los ídolos. Yo me idolatraba a mí mismo, idolatraba a mi novia, a mi casi novia, mi casi esposa, a mis hijos, mi mascota, mi trabajo, mi ministerio, mi iglesia, como coco, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces mire los pasos, mire el 1, 2, 3. ¿Cómo os convertiste? Y todo el contexto lo dice. Escuche esto, de los ídolos a Dios. Eso es un paso grandísimo, es un milagro, es un proceso que se inicia en el cielo. Luego pasa por mi corazón, ni siquiera es por mi mente, sino por mi corazón. Si no pasa por mi corazón, no ha pasado nada. Tú puedes tener un entendimiento, información acerca del evangelio, información acerca de la salvación, información acerca de Cristo, pero si no ha habido una operación profunda en el corazón, no pasa nada. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Para ser menos malo, para ahora sí ser mejor pisco, mejor novio, mejor marido. No. Escuche esto, para servir al Dios vivo. ¿Qué quiere decir? Que hay un propósito en tu conversión, hay un propósito. Y por eso cuando yo voy al Amazonas y veo eso, que tienen que ser 2 extranjeros que llegan y son los únicos que vienen a barrer la iglesia, porque no hay, entonces uno dice, algo está pasando en el corazón de estas personas. Y sí, luego vinieron más y hicimos un servicio, pero dicen, ¿qué está pasando? Y entonces yo te invito a que tú examines esto y vuelvo y te repito esta frase, con esto cierro en esta pequeña reflexión. El servicio a Cristo debería convertirse en su pasión consumada y exclusiva sin dar prioridad a otras cosas. Y ahorita estaba diciéndoles que yo encuentro aquí un manual de servicio con muchas cosas que no tengo tiempo para destapar. Si alguno me sirve, y él está hablando no de cualquiera, por eso les puse como ejemplo a María, la de Magdala, María Magdalena, que tenía una comunión profunda con él. Siga. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Allí también estará mi servidor. ¿Dónde está mi Cristo glorioso a estas horas? Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, aquí hay recompensas, aquí hay satisfacción, aquí hay promesas, aquí hay de todo en esta sola porción. Y hago un llamado de atención a todos, pastores, esposas de pastores, nosotros revisemos los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Revisemos qué se nos demanda a nosotros en una conversión auténtica. Revisemos las motivaciones que tenemos para servir, porque oportunidades tenemos para servir muchísimas. Pero el Señor no acepta cualquier servicio. Si nosotros queremos conservar nuestro ídolo y pretender que vamos a servir al Dios vivo y verdadero, eso no es un servicio. Tenemos que despojarnos de esos ídolos. Padre glorioso,
Perdóname las muchas veces que yo he tenido algún tipo de ídolo. Tengo 5 hijas, tengo 2 nietos, tengo una esposa. Padre Santo, Señor, y cualquiera de ellos puede convertirse en un ídolo, Dios del cielo, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor, cuando muchas veces no te sirve con la prioridad que tú demandas porque tiene muchos ídolos. Padre Santo tiene prioridades en su corazón, Señor. Perdónanos. Gracias por darnos el privilegio de tener este auditorio como está. Aquí estamos, Padre Santísimo, desafiándonos, retándonos, Dios del cielo, Señor. Ponemos la continuidad de este servicio delante de tu presencia, Señor, para honra y gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.